regional de Arequipa y nos va a brindar la conferencia Desarrollo minero energético en el sur del Perú. Adelante, por favor, ingeniero Prado. Bienvenido a este tercer día de Conimera 2024. Muy buenos días con todos ustedes. Primero que nada, reciban un saludo cordial del señor gobernador de la región de Arequipa, doctor Roel Sánchez Sánchez. Siempre es muy bueno saludar a los organizadores de tan importante evento, que después de 50 años se está descentralizando en la ciudad más importante del Perú, que es la región Arequipa. Por favor. Lo que ustedes ven a continuación, estimados presentes, estimados amigos, es una foto satelital de la NASA que muestra el consumo de energía del planeta. Lo que podemos observar y tener en cuenta es que el crecimiento y el desarrollo económico de los países va de la mano con el consumo de energía. Y no solamente hablemos de electricidad, hablemos de los miles de pies cúbicos que utilizan el gas natural, los kilogramos del famoso GLP, los combustibles como el petróleo, el diésel, el residual, el carbón mineral que está excluyendo y hasta las centrales nucleares. Lo positivo de todo esto es que cuando nosotros vemos el tema del consumo de energía de América del Norte, nos damos cuenta que un país como Estados Unidos sigue siempre liderando el tema mundial en aspectos económicos y tecnológicos. Y obviamente tiene una competencia con los tigres del Asia, Japón, Corea, Taiwán, Singapur, etcétera. La China y la India están haciendo su trabajo, los Emiratos Árabes también. Pero lamentablemente en América del Sur solamente Brasil y Chile están yendo a cierta velocidad que nosotros como Perú deberíamos de retomar ese camino que ha sido completamente trabado desde más o menos 1968. Seguimos avanzando. Este es el consumo de energía de lo que he estado manifestando. La energía es un componente muy importante, genera desarrollo económico y obviamente lo que nosotros queremos como país es reducir la pobreza. Y para reducir la pobreza tenemos que incrementar la riqueza, atraer y promover inversiones, tanto públicas como privadas. Solamente recordemos en la pandemia, cuando el sector privado se paralizó, lo único que movió la economía fue el sector público. Y estas inversiones públicas no son nunca sostenibles. Necesitamos atraer inversiones, que estas inversiones generen productos o servicios que vendan, que vengan los dólares. Esos dólares se traducen en impuestos, impuesto a la renta, impuesto general a las ventas y se distribuyen y regresan a las regiones, a los ministerios, a los gobiernos locales, que son las municipalidades, con el nombre de Cano. Lógicamente nosotros podemos empezar a, a ver el tema de, como Perú, los 33 millones de habitantes, tenemos un PIB per cápita cada uno de $5.000. Eso quiere decir que el Producto Bruto Interno de nuestro país es cerca de 170.000 millones de dólares. Nosotros consumimos cada día 270.000 barriles de hidrocarburos líquidos. De esa cantidad, solamente producimos 130.000. ¿Por qué? A veces producimos cada día 40.000 barriles de petróleo que se produce en la selva norte del Perú y obviamente gracias a los líquidos del gas natural tenemos otros 90.000, pero estamos importando 140.000 barriles de hidrocarburos líquidos, parte de GLP, diésel, residuales, gasolinas de alto octanaje, etcétera. Eso hace que nuestra balanza comercial en hidrocarburos sea completamente negativa y por eso estamos sujetos a la paridad de importación. Eso quiere decir que si existe una guerra Rusia-Ucrania, y el precio del barril de petróleo se dispara a $1.000, lamentablemente somos los primeramente afectados por el incremento en el precio de los combustibles. ¿Qué es lo que tenemos? Y lo que tenemos que utilizar, el gas natural de camisea. Gracias a Dios ha empezado la explotación comercial en agosto del año 2004, son prácticamente 20 años, y existe cerca de 2 millones de viviendas en el Perú que pueden consumir ese recurso y pagando, facturando mensualmente costos adicionales cercanos a los 20 soles aproximadamente. Pero todavía lamentablemente existen otras regiones en nuestro país que no utilizan el gas natural. Por ejemplo, Cusco, siendo el productor donde se encuentran las reservas de camisea en los lotes importantes como el 88, 56, 57 y 58, todavía lamentablemente no existe una sola vivienda que pueda consumir ese tan importante energético, amigable con el medio ambiente, completamente barato. Felizmente existen gasocentros, por algo se empieza. Todos hemos escuchado que la minería mueve al mundo. No es tanto así. Como pueden observar ustedes en el gráfico de la izquierda, vemos, ¿no?, qué tan grande es el mercado de los hidrocarburos en el planeta. Estamos hablando
de solamente el petróleo representa 2.1 trillones de dólares. Recuerden, un 10 elevado a la 12 de dólares. Si ven al costado, tenemos el acero, el oro, el cobre, el aluminio, el níquel, el zinc, etcétera. Sumando todos esas pequeñas esferas, llegamos solamente a 967 billones, es decir, no llegamos a un trillón. Luego, cuando vemos el gráfico de la izquierda, podemos observar una roca de gas de esquisto. La perforación completamente horizontal ayuda a poder extraer estos recursos gasíferos a gran escala. El gas natural es muy importante, hay que utilizarlo en paralelo, viendo y analizando otras fuentes de energía, como el tema del hidrógeno, que es también sumamente importante, pero requiere una ingeniería elevada, un consumo de electricidad muy importante. Vamos avanzando, por favor. En el cuadro de la izquierda podemos ver cómo se mueven los energéticos a través de los commodities. Los commodities, señores, son comodines que se manejan en las bolsas de valores. Si se cotiza en América del Norte, tenemos la bolsa de Nueva York. Si se cotiza en Europa, tenemos la bolsa de Londres. Hoy día, el precio del barril de petróleo está a $73. El gas natural, el millón de BTU, que son prácticamente 1.000 pies cúbicos, está cotizando cerca de $2.66. El galón de gasolina, $2. El oro, $2.600. La plata, 30.42. El cobre, 4.36. La libra, que son 454 gramos. Allá a la izquierda se pueden observar las reservas del shale gas, este gas de esquisto que se saca por perforación horizontal, y podemos ver que la China tiene casi 1.300 TCF, trillones de pies cúbicos. Si observamos a nuestro país vecino de Chile, tiene unas reservas importantes. Nosotros solamente tenemos en reservas probadas prácticamente 10 trillones de pies cúbicos. En recursos llegamos a 30 y ojalá necesitamos siempre se desarrolle la construcción de gasoductos que recién monetizan las reservas. Y por eso una lucha importante es que se construya por fin el gasoducto al sur del Perú que alimente unos consumidores ancla, que es el nodo energético del sur, cerca de 1.500 megavatios de potencia eléctrica instalada en dos termoeléctricas de gas ciclo simple que están ubicados una en Mollendo y la otra en Hilo, en la región Moquegua, que están esperando el gas todavía desde el año 2016 y 2017 respectivamente. Abajo vemos el tema del hidrógeno. El hidrógeno es muy importante. Hablar del hidrógeno verde en el Perú todavía nos remontamos al año 1965. Para producir el hidrógeno electrocutamos el agua por procesos de electrólisis, un consumo de importante potencia. Separamos las moléculas en hidrógeno y en oxígeno. Y como el nitrógeno está en el aire, por extracción por compresión, atraemos el nitrógeno, lo mezclamos eléctricamente y químicamente con el hidrógeno respectivo y tenemos el amoníaco, que es la base del nitrato de amonio, grado explosivo, grado fertilizante o grado poroso, tanto para seguridad alimentaria como también para el tema minero. Nosotros solamente producimos cerca del 10% de todo el nitrato de amonio o ANFO que produce la minería o que necesita la minería en el país, pero tenemos que ver ese tipo de tecnologías que puedan desarrollarse progresivamente y lo vamos a explicar por qué más adelante. Siguiente, por favor. La minería es muy importante. Hemos dicho que nosotros somos un país eminentemente minero, pero desde hace 500 años hemos retrocedido. ¿Por qué? Porque los incas trabajaban a la orfebrería. En otras palabras, le daban el valor agregado al oro o al cobre extraído. Nosotros, en el mejor de los escenarios, exportamos cátodos de cobre como máximo. En otras palabras, somos lamentablemente todavía países primarios exportadores. Pero la minería genera empleo, genera desarrollo, si es amigable con el medio ambiente y tiene licencia social, todos estamos en paz. Y solamente un ejemplo pequeño de un pequeño proyecto como Tía María o Zafranal, que involucra una inversión de 1.500 millones de dólares, podría producir cerca de 90.000 a 100.000 toneladas métricas de cobre por año. Y eso, a los precios de hoy día que hemos visto que está casi 4.6, los 454 gramos de cobre o la libra de cobre, podría generar cerca de 300 millones de soles cada año por canon, regalía, derecho de vigencia y penalidad. Y esto multiplicado por los 19 años que dura la beta, caso del proyecto de Zafranal, nos entregaría al país a estos precios cerca de 6.000 millones de soles y que sería presupuesto para los gobiernos regionales, gobiernos locales, los ministerios para poder desarrollar cualquier tipo de proyectos dentro del marco del famoso Invierte P. La minería, señores, ha dado empleo al país solamente en el 2023, cerca de 225.000 personas. Hemos exportado 43.000 millones de dólares. Eso ha representado cerca de 16.000 millones de soles en presupuesto, denominado como Canon y Foncor, para prácticamente los gobiernos
regionales, locales y obviamente los casi 20 ministerios que tenemos. La inversión minera cercana a los 4.700 millones de dólares es muy positivo, pero tenemos que dejar que la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas haga su trabajo de la mano con el sector privado y obviamente apoyado por los gobiernos regionales y los gobiernos locales, buscando siempre la licencia y tan ansiada licencia social. Vamos avanzando, por favor. Esta lámina representa cómo funciona energéticamente el Perú hoy en día. Podemos observar que el precio del barril de petróleo está a $73. Un barril de petróleo son 42 galones. El crudo Brent, el que se cotiza en Europa, está cerca de los 77, un poquito más caro. La producción de petróleo, lamentablemente, está por debajo de los 30.000 barriles de petróleo por día. La producción de los líquidos de gas natural está cerca de 80.000. Y obviamente la producción de gas natural cercano a los 1.600 millones de pies cúbicos por día y se están reinyectando cerca de 300 millones de pies cúbicos por día a los lotes 88 o 56. Aquí abajo vemos hace una hora y media cómo estaban las cifras en el sector eléctrico. La frecuencia del sistema está en 60 Hz. La máxima demanda está en casi 7.400, pero a las 7:20 de la noche aproximadamente llegamos a los 8 gigawatts, que son 8.000 megavatios. Y a la derecha vemos lo que se explicaba en la presentación anterior, 45% de producción hidráulica, 45% de producción termoeléctrica, gas ciclo simple y ciclo combinado, y casi un 10% de renovables. Y de ese valor, 7% corresponden a centrales eólicas y el 3% a centrales solares. Eso, señores, es la matriz energética. Y la matriz energética es el conjunto de aquellas energías que utilizamos como país, fuentes primarias o fuentes secundarias para poder abastecer los requerimientos que necesitamos para seguir creciendo económicamente y moviéndonos industrialmente. Seguimos avanzando, por favor. Este es un mapa de 1992 de las líneas de transmisión. De nada sirve construir centrales eléctricas a cada rato si no tenemos las carreteras de la electricidad. Y las líneas de transmisión que ven a la derecha son al 2023. Ya tenemos por fin líneas de 500 kilovoltios. En el año de 1972 se inauguraron en el Perú las líneas de transmisión de 138.000 voltios, 138 kV. Tuvieron que pasar 40 años para subir ese nivel de tensión de 138 a 500 kV. Y lógicamente van a pasar una cantidad de años para llegar a cifras de cercanas a 700. Lo positivo de todo esto es que tenemos un sistema eléctrico de transmisión que está robusto. Eso significa que podemos transportar toda la cantidad de energía eléctrica requerida a un nivel de potencia interesante. Recordemos, estamos en 8 gigawatts y más adelante en la siguiente lámina vamos a observar unos gráficos muy interesantes. Seguimos avanzando, por favor. Y lo que se explicaba, el tema del costo marginal, que es prácticamente el resultado del costo variable. Es cuánto cuesta producir en el último momento una energía adicional que se inyecta al sistema. Es el famoso costo marginal. Nosotros en el Perú tenemos tres mercados. El mercado regulado, lo manejo Sinermin, para las distribuidoras, usuarios BT5B, por ejemplo, nosotros. Tenemos el mercado de los clientes libres, que son contratos privados entre el generador o un distribuidor con las empresas respectivas, y ellos están cerca de los $30 el megawatt hora. Y el tercer mercado es el mercado spot, el mercado de corto plazo, el mercado de los costos marginales. ¿Eso qué indica? Imaginemos, si todas serían hidráulicas, el costo variable de producción es prácticamente cero. El costo marginal sería cero y todos estaríamos felices porque el 50% del monto final de la electricidad sería completamente barato, solo pagaríamos el 30% por la transmisión y el 20% por la distribución. Pero como la demanda sigue creciendo y no tenemos suficientemente hidráulicas, eólicas o solares, porque las solares solo funcionan de 6 de la mañana a 6 de la tarde cuando el sol está en su máxima expresión, y las eólicas dependen de la velocidad y fuerza del viento en metros por segundo superiores a valores de 12 o 14, y estas están ubicadas en el centro y norte del país. Nosotros tenemos que utilizar las centrales gas ciclo simple, ciclo combinado, que utilizan felizmente el gas natural de camisea y tienen un costo variable de producción que va entre $35 el megawatt hora a $40 el megawatt hora. Pero a las 7 de la noche aprox, cuando básicamente los 7.500 megavatios de esta generación, entre comillas, eficiente, porque solo pagamos costos menores a los $40 de megavatio hora, no pueden abastecer la demanda que está creciendo. Tenemos que prender las centrales termoeléctricas que utilizan residual 6, residual 500, que tienen un costo variable de producción superiores a los $80. Y en el pico, tenemos que prender las centrales térmicas a diésel, que marginan con más de $180, 200, 220, hasta 230, como lo que ha pasado el año pasado cuando Camisea entró en mantenimiento y la sequía afectó las cuencas más importantes del país, donde las hidráulicas no podían
operar a un factor de planta significativo cercano del 90 o el 95%. Los precios de los costos marginales, como pueden ver en la parte derecha del gráfico, se dispararon el año pasado. El mercado regulado está por debajo de los $40 y eso es completamente interesante. Seguimos avanzando, por favor. Esto, señores, es básicamente el despacho mixto hidrotérmico solar y eólico. Y ahí hay que hablar de un tema muy importante. Las centrales eólicas y solares no pueden suscribir contratos de potencia. ¿Por qué? Porque no funcionan y no operan las 24 horas del día ni tampoco los 365 días del año. Técnicamente no son denominados o conocidos como potencia firme, potencia base, porque no operan esa cantidad de tiempo requerido. Las hidráulicas y las termoeléctricas a gas natural, sí. Es por eso que cuando uno pretende construir una central tanto eólica o solar, necesita firmar un famoso PPA, un Power Purchase Agreement, que es un contrato de compra-venta de electricidad por un plazo aproximado y mínimo de unos 15 años. Recién con eso, el proyecto es completamente apalancado. Por ejemplo, un proyecto que se está construyendo aquí en Arequipa y tiene que estar inaugurado en el primer trimestre del siguiente año, que pertenecía a la española SolarPag y ahora pasó a ser la empresa Celestra, representa una potencia de 300 megawatts o 252 megawatts pico, pero solamente pueden operar 12 horas. Y para que ellos puedan apalancar este proyecto, tuvieron que suscribir un PPA con Calpa Generación, que es dueño de centrales termoeléctricas que están ubicadas en Chilca, llegan a una potencia interesante. Lo que sí hay que explicar es la modificación a la ley 28832, a la ley de generación de desarrollo eficiente de la energía eléctrica. Gracias a Dios todo cambió con la ley de concesiones en el año de 1992, el reglamento en el 93. Esto fue actualizado con esa ley de generación eficiente en el año 2006, pero tenemos que modificar ciertos aspectos importantes. Y allí va el problema. El sistema eléctrico del Perú tiene una inercia. Eso se llama estabilidad del sistema eléctrico de potencia. La inercia se controla de dos formas, a través de evitar las bajadas y subidas de la frecuencia, y eso se controla con la potencia activa. Y la potencia reactiva se nivela con el nivel de tensión. Entonces nosotros tenemos que jugar con dos parámetros importantes, tensión y frecuencia. Las eólicas y las solares no inyectan inercia al sistema, la reducen porque no son máquinas síncronas. El sincronismo significa que hay una cierta relación en hertz y van de la mano la frecuencia de rotación del eje, del rotor de este generador, con la frecuencia del sistema. Y cuando baja este tema, opera lo que se llama el rechazo de carga por baja frecuencia. El COES siempre ha explicado que por año existen dos rechazos de carga de baja frecuencia, 2 veces, pero eso genera más. Imaginemos que existe un apagón ahorita, un problema, un sismo, etcétera. Todo el Perú está en blackout. Lo que hay que hacer es el famoso arranque de Black Start. Y este famoso arranque de Black Start no podría activar todas las centrales eléctricas que existen en el país. Tenemos 8 gigawatts de máxima demanda, tenemos 13.000 megavatios con la reserva ineficiente que está allí esperando entrar a operar con costos marginales elevados. ¿Y esto por qué? Porque cualquier central necesita activar sus sistemas auxiliares. Y solo como ejemplo, una central de 800 megavatios necesita 20 megavatios de potencia eléctrica para activar sus sistemas auxiliares y poder arrancar sus grupos generadores. Los únicos que se salvan de este problema, de esta situación negativa, son las hidroeléctricas, porque el agua sigue cayendo, la turbina sigue dando vueltas y todos estamos felices porque hay sincronismo. Y poco a poco se podrían activar esto hasta empezar a ver que las eólicas y solares en el futuro pueden instalar los BESS. Batteries Energy System Storage, sistemas de almacenamiento de energía. Pero eso lógicamente cuesta y hace que los proyectos se encarezcan. Por ejemplo, si yo quiero construir 100 megavatios de potencia hidroeléctrica que involucra represas, canal de conducción, tubería forzada, turbinas, etcétera, me cuesta $300 millones. Si yo quiero construir 100 megavatios de central termoeléctrica, ciclo simple, ciclo combinado, estamos hablando cerca de $140 millones. Pero si quiero construir 100 megavatios eólico o solar, curiosamente cuesta también $100 millones y el tiempo de construcción es mucho más rápido. Por eso el COES hasta hoy día tiene cerca de 26.000 megavatios.
en EPOS, estudios de preoperatividad, completamente aprobados y están a la espera de poder conectarse al sistema siempre y cuando suscriban los contratos de PPA y estos se puedan construir. Porque una termoeléctrica a gas natural de 200 megavatios se construye en 10 meses. Una eólica o una solar también al mismo tiempo. Y el tema de los estudios de impacto ambiental son mucho más rápidos de poder desarrollar. Lamentablemente en el país existe una trámite burocracia muy larga y muy excesiva, donde los estudios ambientales de los proyectos mineros pueden durar más de 5 años en su revisión y aprobación por el SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Nosotros no estamos en contra de que se hagan bien las cosas, pero se deberían hacer de forma más ágil, rápida, transparente, eficaz y eficiente. Seguimos avanzando, por favor. El caso del sur. Nosotros como sur concentramos cerca del 70% de toda la minería o todo lo que exporta, tanto en oro como en cobre en nuestro país. Estamos hablando de exportaciones muy interesantes que superaban los 40.000 millones de dólares. Y lamentablemente no somos autosuficientes eléctricamente hablando. Estamos importando 2.000 megavatios de energía producida en el centro del país, básicamente en las regiones Lima o Ica, que son las termoeléctricas gas ciclo simple y ciclo combinado. Para voltear la torta, ¿qué necesitamos? Activar los consumidores ancla, esos 1.500 megavatios que están esperando el gas natural, y eso solamente va a ser posible cuando se construya un gasoducto al sur. Vamos avanzando, por favor. El crecimiento de la energía y el crecimiento de la potencia están cerca al 3,5% en términos generales y haciendo un promedio. ¿Eso qué significa? Que nosotros en el 2034 vamos a tener una máxima demanda de potencia de 11.000 megavatios. En otras palabras, Dios no quiera que suceda, pero si existe una sequía ampliada, va a hacer que la potencia firme y el factor de planta de las hidroeléctricas no operen al 90%, porque los embalses no van a estar completamente optimizados y no va a haber el caudal necesario en metros cúbicos por segundo. Van a tener que utilizar y operar todas las termoeléctricas, gas ciclo simple, ciclo combinado, con un costo variable de producción de los $40 el megavatio hora. Pero como va a faltar poder cubrir esa máxima demanda, tenemos que encender las térmicas ineficientes, que tienen costos variables, como las de diésel, que llegan a los $220 el megavatio hora en sus costos de producción. Y ahí es donde la tarifa se va a distorsionar. Solamente haciendo un juego matemático en un movimiento de un mes de centrales termoeléctricas que operan a diésel, a este nivel de máxima demanda de potencia, que son 8 gigawatts y en un año cerca de 58.000 gigawatts hora en términos de energía, estamos moviendo cerca de 2.000 millones de dólares por mes. 2.000, lo que cuesta la construcción de un gasoducto al sur que solucionaría estos problemas. Seguimos avanzando. Este es el ejemplo. Existen lamentablemente pocas hidroeléctricas que se están construyendo. Una de ellas es Sangabán 3. Una potencia instalada de 208 megavatios, cuesta 616 millones de dólares. ¿Recuerdan lo que les dije, la relación 3-1? Esta tiene que estar construida máximo en unos 8 meses aproximadamente, pero solo van a ser 206 megavatios. Necesitamos muchas más centrales hidroeléctricas, porque a continuación vamos a ver unos mapas de los recursos energéticos que tiene el país. Seguimos adelante. El cambio del tema de las líneas de transmisión, estamos interconectados con el Ecuador. Hay una línea pequeña que une la zona de Machala de ese país, que puede transportar solamente 90 megavatios aproximadamente, y nosotros nos complementamos hidrológicamente. Cuando ellos están en sequía, aquí estamos en avenidas, y sucede al revés. Cuando estamos aquí en avenidas, ellos están en sequía. Entonces, eso es muy interesante. Lo que tenemos que hacer es robustecer y elevar el nivel de tensión, incrementar el número de ternas para poder transportar potencia, no solamente con ese país, unirnos con Colombia también eléctricamente hablando, con Chile, Brasil y lógicamente Bolivia, y generar un anillo energético muy importante. El que se encarga de eso es la Comunidad Andina de Naciones. Hay un acuerdo 536 desde hace 20 años aproximadamente, pero todavía no estamos viendo el tema de cómo solucionar problemas de frecuencia. Perú, 60 Hz, Chile y Brasil operan a 50 Hz, pero eso se soluciona con convertidores de frecuencia y no habría ningún tipo de problemas, salvo la renta de congestión, que son las diferencias de los costos marginales variables que existe en ambos países por el tipo de fuente de tecnología que ellos operan. ¿Seguimos avanzando? Este es el proyecto importante que les quiero comentar. La próxima semana, en la quincena de octubre del presente año 2024, la empresa transportadora de gas del Perú, en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, va a anunciar el aliado proyecto que tanto necesitamos: el gasoducto costero, el gasoducto al sur. 900 kilómetros de tuberías que van a poder alimentar
o transportar cerca de 380 millones de pies cúbicos por día y por fin el nodo energético del sur va a poder utilizar ese recurso estratégico, abundante y barato. En septiembre del año 2022, el consorcio Camisea, liderados por Plus Petrol, hizo un anuncio e indicó que teníamos gas natural para 17 años en reservas. Eso es completamente positivo. La exportación acaba el 2028, ya faltan solamente muy pocos años, básicamente 3 años y medio, y eso va a ser positivo porque 620 millones de pies cúbicos se van a dejar de exportar y van a tener que ir al mercado interno. O sea, ahorita estaríamos felices con este proyecto que se va a construir con suerte en 2 años. Si ellos obtienen los permisos ambientales, licencia social, tráfico de terrenos, servidumbres y todo lo positivo que viene a traer estos proyectos tan importantes. Seguimos avanzando. Este es el potencial energético peruano. Potencial hidroeléctrico cerca de 70.000 megavatios, 70 gigawatts. Potencial solar 937.000, o sea, 937 gigawatts. Y el potencial eólico cerca de 20.000 o 20.000 megavatios o 20 gigawatts. Eso es muy importante porque vamos a ver cómo está bendecido Arequipa en la siguiente diapositiva, por favor. De los 937 gigawatts que tiene potencial solar el país, 230 se encuentran en la región. Es por eso que existen 14 concesiones, entre temporales y definitivas. Hace un par de semanas se ha inaugurado el parque solar fotovoltaico de Matarani, que son 80 megavatios. El tema de Solar Paja, ahora Celestra va a inyectar 300 megavatios al sistema en marzo del próximo año y también viene Sani que son 200 megavatios. La cosa está interesante, pero ellos tienen que suscribir los famosos PPA que les decía con las hidroeléctricas o termoeléctricas de gas natural. Seguimos avanzando. Estas son la lista de los proyectos que ustedes lo van a ver a continuación cuando se lleven la presentación. Por favor, sigamos avanzando. En el tema de generación eólica, de los 20 gigawatts que tiene el Perú como potencial, 1 gigawatt así está, aquí se encuentra en la región Arequipa, y de los 70 gigawatts en hidroeléctricas, cerca de casi 2 gigawatts o 2.000 megavatios se podrían construir en centrales hidroeléctricas aquí en la región. Para eso necesitamos destrabar el proyecto Majes Iguas 2, que involucra cerca de 600 megavatios en Yuta, Yucya, y proyectos muy interesantes como Aruntani. ¿Seguimos? Seguimos avanzando, por favor, son las listas de las concesiones. Tenemos un potencial geotérmico de 3 gigawatts hora. Les comentaba, si uno quiere construir 100 megavatios de potencia hidroeléctrica, necesita 300 millones de dólares. En el tema geotérmico, todavía los costos son más ineficientes, se necesita 500 millones de dólares. Todavía en el Perú no existe una sola central geotérmica y ese es trabajo del INGEMET, del Instituto Nacional Geológico Minero Metalúrgico, poder desarrollar ese tema. Vamos avanzando. El tema del hidrógeno, como les he comentado a continuación. Por favor, la siguiente presentación. Los gobiernos regionales luchamos por la descentralización. Que este evento se desarrolle en la región de Arequipa es completamente importante. Primera vez en 50 años que están viniendo expertos nacionales y internacionales para poder explicar a ustedes, los visitantes, los asistentes de tan importante evento, ver temas actualizados relacionados a la ingeniería. Lo positivo de todo eso es que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales indica que la misión de los GORES es promover la inversión público-privada para mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra dentro de sus jurisdicciones territoriales. Ustedes como estudiantes de ingeniería no solamente deben dedicarse a temas técnicos, sino también empezar a investigar temas de finanzas. Siempre es bueno conocer cómo funciona el mundo, el costo por unidad de capital, un valor actual neto, una tasa interna de retorno, los costos y beneficios que se proyectan a futuro y los traes a valor presente. Para hacer un project finance, suscribir estos famosos PPA y empezar a desarrollar tanto técnicamente en temas eléctricos, mecánicos, electromecánicos, mecatrónicos, electrónicos e industriales, que son básicamente todas las ramas afines que involucra tan importante congreso. Muchas gracias por su atención. Muy amable.